yo te digo, bueno, yo fui detenida desaparecida en Chile. Yo fui detenida desaparecida en Chile. De manera, digamos, de que acá tenemos un aumento irregular del 300% con respecto al número de beneficiarios. ¿Usted cree que hay más de 3.000 falsos exonerados? Por supuesto. Porque la Contraloría hizo una investigación aleatoria, no de todos los casos. Sí, lógico, son muestreos. Por supuesto que sí. ¿Cuántos cree usted? 100.000. Ya lo dijimos. Perdón, ya. 100.000. ¿En total son? Son 160.000. ¿Y 100.000 son falsos? 100.000 son falsos. Perdón, pero si son 3.000 y 60 millones de dólares, si son 100.000 son una cantidad impresionante. En exonerados políticos se está gastando hoy día anualmente 190.000 millones de pesos. O sea, estamos bordeando los 400 millones de dólares anuales. Todos los años. Todos los años. Cada año. Para generar, y eso es la tremenda injusticia, para haber generado pensiones reparatorias para los verdaderos exonerados políticos de 130.000 pesos. De 130.000 pesos. Pero aquí hubo una empresa, una industria, una colusión de personas para organizar todo esto, porque no es fácil. 100.000. ¿Quién organiza esto? ¿Cómo lo hace? Hay una institucionalidad coludida. Eso es claro y categórico. Hoy día, digamos, al tenor de las investigaciones, podemos concluir de que al menos toda la institucionalidad que ha tenido que ver con la aplicación de esta ley está coludida, de una u otra forma. Está coludida la Contraloría General de la República. O anteriormente, porque ahora reaccionó. Sí, reacciona ahora como producto de la presión. No nos olvidemos que esta presión, en términos, digamos, de efectividad, se empieza a producir fruto a partir del año 2010, ¿no? Cuando se produce un cambio de gobierno. Y están coludidos políticos, partidos, gobierno. Exactamente. ¿Dónde están? Es la pregunta de algunos. ¿Cuántos son reales? Se preguntan otros. Y es que pareciera estar en el centro de estas dos preguntas la hipocresía de muchos políticos que dicen defender las causas de los derechos humanos. Por lo tanto, ha provocado la intensa búsqueda sin respuesta de familiares de desaparecidos y un costo de 400 millones de dólares anuales a todos los chilenos. Personas que pueden estar en veredas totalmente opuestas se ven afectadas por el mismo responsable, el Estado. En menos de 24 horas llegaron hasta el Ministerio de Justicia. Familiares de detenidos desaparecidos pidieron con urgencia reunirse con el ministro Luis Cordero tras el inusual descubrimiento de osamentas humanas en dependencias del Programa de Derechos Humanos. Es un hecho gravísimo, absolutamente delicado que esto ocurra en espacios tan institucionales, ¿no? Y genera también en nosotros cierta sospecha y desconfianza. Causa muchas dudas, tiene muchas interrogantes. Esto no es casualidad, hay 1000 y tantas familias que están esperando por saber qué pasó con los detenidos desaparecidos. Las 89 cajas encontradas en dependencias de la Universidad de Chile, osamentas y evidencia que podrían corresponder con detenidos desaparecidos, tal como reveló en exclusiva Informe Especial. Ese ha sido el respeto para la memoria, para buscarlos a ellos, o sea, tenerlos así en cajas de mercadería, si fueron personas. Este hecho provocó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. Los nuevos antecedentes generaron preocupación en sus integrantes y en los miembros de las comisiones de derechos humanos. Hipocresía prolongada por años donde nadie ha querido resolver el tema, salvo una persona, proponiendo un proyecto para modificar la Ley 20.065, con el fin de facultar al Servicio Médico Legal a realizar exámenes e identificar las osamentas en su poder, sin la necesidad de una orden judicial previa, con un plazo máximo de 2 años y entregando informes de avances semestrales a las comisiones de derechos humanos del Congreso, exigiendo incluir una partida de presupuesto del Ministerio de Justicia para financiar esta unidad con un plazo de máxima urgencia de 1 año. ¿Y quién es esa persona? Johannes Kaiser. Diputado Kaiser. Muchas gracias. Desde hace más de 20 años se encuentran restos humanos detenidos desaparecidos en poder del Servicio Médico Legal y no han sido identificados. Si a mí me dicen de que nosotros no vamos a ponerle un límite de tiempo al Servicio Médico Legal para que los restos que ya se encuentran en este momento en el Servicio Médico Legal sean identificados y que esta cuestión puede extenderse de manera ilimitada, entonces yo le voy a decir una cosa que creo que como Estado estamos fracasando. No es problema de este Parlamento, cómo lo haga el Estado. Es tarea de este Parlamento mandatar al Estado a hacer las cosas en un tiempo que sea razonable. No venir, porque si no esta cuestión no se va a transformar en una identificación de restos. ¿Saben que esto se está transformando en un tema arqueológico? Ya no una identificación de restos. No se entrega a las familias están falleciendo, los cercanos están falleciendo y no les entregan a sus familiares. Pero eso es una cosa, yo tengo aquí un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene entonces una calificación de las muestras para la identificación de personas por ADN. Entonces muestra, respecto a las fuentes de ADN, muestras médicas las califica de muy útiles, objetos personales los califica de muy útiles, parientes cercanos de útil,
Es decir, estamos hablando de padres biológicos de la víctima, hijos de la víctima, hermanos o hermanas de la víctima. Otros parientes, como parientes maternos, tías, tíos, primos, hermanastras, de menos útil. Se armó un banco de pruebas genético en 2007 con más de 6.000 muestras de familiares. Yo veo aquí, es una enumeración de por qué no se puede. Y yo no quiero escuchar por qué no se puede. Yo quiero escuchar cómo se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No quiero escuchar más excusas de por qué el Estado no está en condiciones de hacer el trabajo que tiene que hacer, teniendo, por un lado, a las personas en su poder en el servicio médico legal, y por otro lado, un banco de pruebas genético que si no es suficientemente amplio, entonces tienen que ampliarlo. Entonces, aquí hay un tema que cuidado, diputado, porque usted no ha sido el príncipe de la búsqueda, ni... Señora Presidenta, le voy a decir una cosa. Después de que ustedes tienen desde hace 20 años, estas personas aquí no han hecho nada, le voy a decir una cosa. Soy el primero que hace algo en esta... No se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir, diputado Kaiser. Aquí hay gente que ha buscado por años, ha trabajado por años, hay víctimas que están y le están tratando de dar todas las explicaciones. Ha habido buena voluntad en esta comisión y usted insiste en que su forma es la única forma. Muchos sí es ahí, diputado. Muchos sí es ahí. No hay otra forma. Y usted lo sabe. Pero siendo este tema de gran interés para la izquierda chilena, resulta que el proyecto aún así fue rechazado. No importó que este fuera presentado junto al diputado Cristian Araya, obteniendo firmas de respaldo de parlamentarios de oposición. Pero ¿quiénes trabaron esta solución que elimina la incertidumbre de los familiares? En contra votaron el sindicalista de Starbucks del Frente Amplio Andrés Giordano, el médico fundador del Partido Humanista Hernán Palma, la educadora de párvulos del Partido Comunista Lorena Pizarro, el Frente Amplista Emilio Schneider y la Frente Amplista Lorena Fries, presidenta de la comisión. Bajo esta situación, lo único que se pregunta uno es... ¿Cómo se explica esta negligencia, esta falta de acción en la identificación de estos restos? Y lo segundo es, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas y políticas de esta situación? Porque uno es precisamente las personas que están procesadas por este instrumento, ficción, si se quiere, de el secuestro permanente, de personas que están detenidas y la justicia señala que sigue teniendo secuestradas a personas. Eso evidentemente es una ficción. Pero ¿qué otra consecuencia podría tener? Y además, sobre todo, en cuanto a... Se ha construido todo un relato político en torno a este tema y quienes han tenido en el poder estos restos no han hecho todos los esfuerzos necesarios para identificar a esas víctimas. Sería un actual gravísimo. Con respecto a las consecuencias jurídicas, por supuesto, esto significa para los procesos, si se identifica a esta persona y hay gente condenada o que incluso haya fallecido cumpliendo condena por el secuestro permanente, esto evidentemente es en sí una violación de derechos humanos. En el peor de los casos es una negligencia inexcusable por parte de los jueces que, no olvidemos, están actuando todavía con el sistema penal antiguo, es decir, son jueces instructores, son jueces y fiscales al mismo tiempo. Tenían la obligación, no tenían que esperar que una parte pidiera la identificación de los restos en su poder, sino que tenían la obligación de identificar como parte de lo que eran los procesos para establecer responsabilidades si que las hubiera. Resulta que se van encontrando, no los restos completos, muchas veces son fragmentos, pero los jueces, en vez de mandar a identificar, empiezan a condenar, y condenan, como dijo el ministro Solís en algún momento, sobre la base de ficciones jurídicas. Eso en sí ya es problemático. Pero es mucho más problemático condenar sobre la base de una ficción jurídica cuando usted tiene la prueba. Ya, yo encuentro absolutamente lamentable que ahora que están los 50 años, se conmemoran los 50 años, que el gobierno se haya dedicado únicamente a hacer política simbólica y no se haya dedicado a hacer algo que efectivamente habría hecho una diferencia en materia de derechos humanos, cual era, por ejemplo, identificar y entregar el correcto. Y lo mismo vale para el gobierno de Sebastián Piñera y para el gobierno de Bachelet y para los gobiernos anteriores de ese. Todos esos gobiernos, sus ministros de justicia, sus subsecretarios de derechos humanos, sus subsecretarios de justicia, todos han fallado al país de una manera absolutamente impresentable. Y yo, en mi humilde opinión, creo que se hicieron cómplices de violación de derechos humanos. ¿Qué relación existe entre los falsos exonerados y las osamentas sin identificar? Nuevamente es la hipocresía de generaciones actuales y pasadas, dejando en evidencia que recursos que podrían destinarse a identificar restos humanos de desaparecidos han sido utilizados en programas mal fiscalizados. El desprestigio de políticas mal administradas termina afectando otras iniciativas legítimas, como la identificación forense de víctimas reales. Ambos fenómenos revelan falta de control, transparencia y prioridad en políticas de memoria, afectando la credibilidad de los procesos de verdad y reparación. Las víctimas sin cuerpo ni verdad muchas veces no movilizan clientelas, a diferencia de beneficios monetarios rápidos como las pensiones de los exonerados. Leo algunos nombres. Están en el informe de la Contraloría. Sí. Senadora del PS Isabel Allende, 1.190 certificados.
En la lista también está Sergio Ojeda, 684 Sí, casos. sí. Carlos Jarpa, del Partido Radical, 610 casos. Enrique Jaramillo, del PPD, 452 casos. Jaime Lamull, el senador del PS, 348 casos. Jaime Naranjo, el senador del PS, 274 casos, etcétera, etcétera. Ellos son, entre otros. Entre otros. Entre otros. Si queremos buscar las cifras objetivas, vámonos a los distritos electorales, pues. Vamos a los distritos electorales y revisemos, digamos, la cantidad de exonerados políticos calificados por distrito electoral. Vemos, digamos, los parlamentarios que pertenecen a esos distritos y vamos a las carpetas y a los archivos y vemos si esos parlamentarios entregaron certificados avalando condición de exonerados políticos a esos falsos ¿Cree exonerados. que estos parlamentarios tenían conciencia de todo esto o fueron engañados por sus asesores? No, tenían absoluta conciencia. O sea, debería ir preso. Legalmente, Deberían ir o preso. sea, en un estado moral, debieran ir presos. 400 millones de dólares, es decir, suficiente como para mejorar de manera relevante las pensiones. Pero todo esto se barrió debajo de la alfombra, de la mano de la fiscal Chong, que después de revisar solo 77 de 3.000 casos que habían sido aleatoriamente identificados por la Contraloría, de esos 3.000 casos, de los 100.000 denunciados por el señor Serpa, se murió el tema, se murió, nunca más hablamos del tema. No hablamos del tema, ¿por qué? Porque había demasiados parlamentarios, demasiada gente importante que había prestado su firma para robarle al Estado. Senadores, diputados, que habían prestado su firma para que se le robasen estos recursos al Estado, para que se le robasen a los jubilados, para que se le robasen a la gente que está esperando en lista de espera. Desde hace más de una década, 5.000 o 6.000 millones de dólares se han robado para sus amigos falsos exonerados. Y sé que no les gusta lo que les estoy diciendo, pero es verdad. Han robado con su firma, han permitido el robo sistemático de la gente más pobre de este país. 4.000 millones de dólares, damas y caballeros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Hasta cuándo vamos a aprobar leyes de presupuesto donde no está depurado el padrón de personas que efectivamente deben recibir una pensión? Vamos a aprobar una vez más el pago de 400 millones de dólares para estos frescos, solamente porque son amigos, porque son colegas, porque son correligionarios. ¿O vamos a decidir de una vez por todas depurar el padrón y que esos recursos que quedan disponibles vayan a aquellos que lo más necesitan en Chile? Muchísimas gracias, señor presidente.